¿Tú crees que estamos en los últimos tiempos? Si es así, aquí hay una de las cosas de las cuales tenemos que tener mucho cuidado. Mateo 24:11 dice, y surgirán muchos falsos profetas que engañarán a mucha gente. Hay personas que en cuanto sucede un terremoto, en cuanto empieza una guerra, dicen estamos en los últimos tiempos, y esas cosas han pasado durante los últimos 2000 años. Sin embargo, hay profecías que se han cumplido, como el hecho de que la ciencia se ha multiplicado o que Israel ha vuelto a ser una nación, que eso realmente ha pasado en los últimos 100 años. Entonces, esas son profecías que sí nos muestran que estamos en los últimos tiempos. Y si eso es así, debemos de tener cuidado de que van a haber no pocos, sino muchos falsos profetas. Y van a engañar no a poca gente, sino a mucha gente. Así que tenemos que tener cuidado con esas personas que a veces llegan con profecías, pero que realmente no vienen de Dios. Que porque pareciera que estamos en tiempos donde incluso ser profeta ya es una moda. Y todos quieren ser profetas en el estilo de que te quieren decir lo que Dios dice, como si Dios estuviera peleando contigo y no te pudiera hablar por medio de su Espíritu Santo. Incluso hay escuelas para profetas. Y bueno, claro que los profetas existen el día de hoy, pero lo que quiero decir es que tenemos que tener cuidado, mucho cuidado. Porque si son muchos los falsos que se van a levantar, quiere decir de que tal vez de 10 que digan que son profetas, tal vez sea solo uno o dos que verdaderamente son profetas de Dios. ¿Y cómo identificar a los que son falsos profetas? Bueno, una de las cosas es de que lamentablemente las profecías que dan tienen mucho que ver con la prosperidad económica, o sea que tocan nuestra ambición. La palabra dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males, y hay muchos profetas que lo que realmente se dedican a profetizar no es que estás en pecado, sino que tiene que ver con que vas a prosperar y que Dios te está entregando a las naciones, y es una profecía que le llega pues a muchas personas. Y yo me pregunto, ¿dónde estaban estos profetas antes del COVID? ¿Por qué nunca dijeron nada? O ahora que el pueblo hispano estamos viviendo una situación difícil en Estados Unidos, ¿por qué tampoco anunciaron nada claramente al respecto? Así que aquí quiero compartir contigo algunos puntos que debemos cuidar, cómo saber si alguien realmente es un profeta de verdad. Y una de las cosas es que los profetas en el Antiguo Testamento, por ejemplo, tenemos ese precedente, eran escogidos directamente por Dios. No es que se autoproclamaban, no es que ellos decían yo soy el profeta, sino que era Dios mismo quien los escogía. En Jeremías 1:5 dice la palabra, antes de formarte en el vientre ya te había elegido. Es decir que un profeta es elegido por Dios y no es alguien que se autonombra profeta. En segundo lugar, antes los profetas hablaban con autoridad divina, no daban opiniones, ¿verdad? Hoy hay personas que dicen así dice el Señor y tartamudean y dicen una cosa y luego se les olvida y luego a veces la cambian ahí mismo. Pero un profeta de Dios realmente hablaba con autoridad divina. Éxodo 4:12 dice, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Entonces, pues, no había margen de error cuando realmente Dios hablaba a través del profeta. En tercer lugar, hacían profecías específicas y verificables. Algunas incluían incluso fechas o marcos de tiempo muy claros. No estaban como que al tanteo, ¿verdad? O sea, imagínate como que Dios te puede decir una cosa, pero no te puede decir la otra. No, si viene de Dios, Él te puede dar incluso fechas, te puede dar años, como los 70 años de exilio anunciados por Jeremías. Así que un profeta de Dios en el Antiguo Testamento, pues ese era el calibre, te daban fechas. También confirmaban sus mensajes con milagros o señales. Es decir, ellos daban la profecía y luego decían, mira, y para que veas que viene de Dios, ahí te va ese milagro, ahí te va esa señal. Tenemos el ejemplo de Moisés, por ejemplo, cuando él dijo, y cuando
cuando me pregunten quién me envió, ¿qué les digo? ¿Verdad? Y Dios le permitió que hiciera señales delante de Faraón para que supiera que era Dios mismo quien lo estaba enviando. En quinto lugar, exhortaban al pueblo al arrepentimiento. No es que las profecías normalmente no eran, ¿verdad? Aunque las sabían, pero normalmente no eran profecías de que, ¿verdad? Oh, vas a ser un grande, vas a ir por todas las naciones, vas a ser súper famoso. No, su mensaje principal no era predecir el futuro, sino llamar a la gente al arrepentimiento, a volver a Dios. Era denunciar el pecado, era advertir del juicio. Esas normalmente eran las profecías que los antiguos profetas daban y se cumplían al 100%. No fallaban, porque de hecho el que decía que era profeta, pero se resultaba que era falso, tenía que morir. Lo lapidaban, a pedradas lo mataban. Entonces no cualquiera andaba diciendo, así dice el Señor. No. Ahora sí que Dios guarde, porque sabía que se estaba jugando la vida si no era Dios quien le estaba dando el mensaje. Además, muchos profetas eran rechazados o perseguidos por ese mensaje. No es que les daban ofrendas. Hoy muchos que dicen ser profetas, ¿verdad?, van a las iglesias, pero les tienen que dar cierta ofrenda, o por ofrendas es que se mueven. No, el mensaje de los profetas también era un mensaje que hacía que muchas veces ellos fueran rechazados, ¿verdad? Un profeta normalmente no era muy popular. Eran personas valientes y muchas veces sufrían por decir la verdad, por decir lo que Dios había mandado a decir al pueblo. Así que esos eran los profetas en el Antiguo Testamento. Hoy, ¿por qué no necesitamos profetas en ese estilo? Porque hoy Dios mismo nos habla. Antes no teníamos el Espíritu Santo. Sin embargo, ahora es una promesa de Dios que el Espíritu Santo viene a cada uno de nosotros. Hoy Dios nos habla a través de su Espíritu. Entonces, ¿para qué otro intermediario? Si Él mismo nos habla y nos dice, nos reprende cuando estamos obrando mal o cuando tenemos que hacer un trabajo, Dios es el que nos habla y nos pone el querer como el hacer. Por esa razón es de que hoy no tenemos profetas como antes. Hoy la revelación de Dios ya está completa en la Biblia, en la palabra de Dios, de acuerdo a Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Por otra parte, toda profecía debe ser evaluada y juzgada. Primera de Corintios 14, 29 así lo asegura. O sea, uno tiene que probar los espíritus. Entonces, cuando viene alguien y te dice, así dice el Señor, y tú le preguntas, oye, pero tú te congregas, oye, pero tú conoces la palabra, y cuál es la intención de esto, y tú tienes derecho a hacerle preguntas y de alguna manera ver de qué clase, qué espíritu es el que trae la persona. Pero si esta persona se enoja y no quiere darte respuesta, se pone orgullosa, bueno, ahí estás viendo qué clase de espíritu tiene. Por otro lado, no añade, un profeta hoy en día no añade una nueva doctrina, ni te va a decir algo que contradiga la Biblia. Y fíjate que en realidad este tema nace porque hace poco yo precisamente andaba en el mall. Y llegó una persona y me empezó a hablar y me dijo que era cristiana y usaba la Biblia que yo tengo es la que usaba para, según él, quererme predicar, pero venía con una revelación nueva. Él me estaba diciendo que para ser salvos teníamos que celebrar la Pascua, que así decía la palabra, y me sacó un versículo de contexto para quererme decir eso. Y yo le dije, oye, ¿y por qué eso no se había enseñado antes? Porque han pasado cientos y cientos de años y no se había enseñado eso antes. Y él me dijo, es que es una profecía que estaba guardada para estos tiempos y eso también está escrito en la Biblia. Imagínate, señor me estaba queriendo decir de que por 1500 años Dios había permitido que gente se fuera a una eternidad sin él porque todavía no había llegado el profeta de ellos. Entonces tenemos que saber eso, que un profeta de hoy en día no trae una nueva doctrina y tampoco contradice la palabra. Y por último, su propósito es
edificación, exhortación y consolación. Ese es el propósito de una profecía. Entonces, ¿Dios te puede hablar a través de alguien? Claro que sí. Pero no te va a decir algo que no te haya dicho a ti. No es como que te va a venir con una sorpresa, porque Dios te ama y tú eres su hijo. Ahora Dios nos habla directamente al corazón. Y a veces sí es necesario, ya sea que por temor, uno no, o quizás por desobediencia, uno no quiera hacer lo que Dios dijo. Puede ser que, claro, Dios mande a alguien y te diga, mira, el Señor ya te dijo esto. O sea, te va a mandar una palabra para confirmar lo que Dios ya te ha dicho. Porque Dios, ¿verdad?, es nuestro Padre y Él nos habla, Él nos conoce. Así que, ¿con qué cerramos? Con que hay que tener cuidado, mucho cuidado, señoras y señores, porque sí estamos en los últimos tiempos y la palabra nos dice, nos advierte que surgirán muchos falsos profetas y que engañarán a mucha gente. Así que en el nombre de Jesús te invito a que leas la palabra de Dios, a que conozcas la palabra de Dios, porque así cuando estés muy cerca de la verdad vas a poder distinguir cuando alguien venga con un mensaje que no es de Dios. Mira, te doy un ejemplo. Había una persona que trabajaba donde hacían el dinero, los billetes, y cuando encontraban dinero falso se lo traían a él y él ni siquiera lo tocaba, solo con verlo podía decir ese es falso, y a veces pues, lo tocaba y le preguntaron que cómo él podía saber cuál era falso y cuál era verdadero, y él dijo, es que trabajo todo el día, todos los días, con el dinero original, con el dinero verdadero, que cuando viene un billete falso lo logro distinguir. Y así pasa con las palabras, con las profecías. Si tú lees la palabra, estudias la palabra todos los días, tienes contacto con la palabra, cuando venga algo que no es de Dios, lo vas a saber porque va a estar en contra de la palabra. Así que hay que leer la palabra y hay que estar orando todos los días en comunión con Dios. Padre, en el nombre de Jesús, lléname con tu Espíritu Santo, dame sabiduría, dame discernimiento. No permitas que nadie venga a engañarme con una doctrina que no sea sana, con una palabra que no venga de tu parte. Leamos la palabra y oremos, estemos en comunión con Dios para que no seamos de los muchos que van a ser engañados. Que Dios te bendiga. Te saluda Melvin Chacón de Radio Nueva Vida.